Empate en el Emirates, el Arsenal viniendo desde abajo, consigue un puntito, rescata ese puntito a los minutos finales con un golazo de Martinelli. Vamos a platicar de este empate entre el Arsenal contra el Manchester City. Estamos de vuelta en un fan más. Primero que nada, antes de hablar del partido, una enorme disculpa que no pude hacer el video entre semana en el episodio de, más bien en la jornada de la UEFA Champions League entre el Arsenal contra el Athletic de Bilbao. Se me complicó bastante. Al final lo iba a subir como 2 días después y opté por mejor ya no subirlo y centrarnos en el partido de hoy. Voy a intentar que eso no vuelva a pasar. El día de hoy en el Emirates Stadium, el Arsenal, partido difícil, partido complicado. No sé si se le tuvo mucho respeto al City. Creo que, tenemos que decir que el City defendió muy bien, cerró muy bien los espacios. Hace ya unas horas, al poco antes de iniciar el partido, subí ahí un videíto, un short, un reel, un TikTok, esas 3 cosas en YouTube, TikTok y en Instagram, hablando como del pronóstico, de lo que yo esperaba que fuera a pasar en este partido, y precisamente decía yo que sentía que iba a ser un partido muy cerrado, a pesar de que el Arsenal era el favorito en este enfrentamiento. Sentía yo que el City iba a ceder la posesión del balón, ¿no? Sabemos que los equipos de Guardiola tienden a ser quienes ganan la posesión a lo largo del partido, pero yo sentía que estando de visitantes iban a dejar que el Arsenal manejara el partido y más bien centrarse en defensa, cerrar muy bien los espacios y confiar obviamente en Gigi Donnarumma, el nuevo fichaje del City, que tremenda muralla que es el italiano para los Citizens. El Arsenal empezaba dominando el partido y efectivamente tras un error y un contragolpe de parte del equipo Sky Blue, pues viene este gol de nuestro jugador, no diría yo más odiado, a lo mejor para muchos aficionados sí, pero es el jugador que nos termina vacunando casi siempre en estos enfrentamientos, que es Erling Haaland, un delantero, probablemente uno de los mejores del mundo en la actualidad. Termina anotándonos ese primer gol y poniéndonos, no diría yo contra las cuerdas, pero sí en problemas. Me parece que sobre todo en el primer tiempo y a inicios del segundo, para casi al un cuarto del final, el Arsenal vino de más a menos. Se sentía como con falta de creatividad. Creo que jugadores como Mikel Merino no estaban dando un gran partido. A mi gusto, Leandro Trossard se veía como muy plano. O sea, el Arsenal en general se estaba sintiendo como muy plano. No sé si utilizar la palabra predecible, pero de alguna manera el Arsenal no estaba dando un buen partido. También la realidad es que las oportunidades que se estaban creando en la delantera, pues bien defendido por la defensa, valga la redundancia, del City, y Donnarumma haciendo paradas muy importantes. Sobre todo en las jugadas a balón parado, en tiros de esquina, que es una de las especialidades del Arsenal. El Manchester City se defendía a la perfección, básicamente. Para la segunda mitad vienen estos cambios. Entra Eberechi Eze, entra Bukayo Saka, sacan a Mikel Merino, que no estaba dando un buen partido, y para mí uno de los mejores jugadores que estaba jugando, que era Noni Madueke, pues termina también saliendo. Leí después en Twitter que aparentemente era por unas molestias. No se ha confirmado nada hasta el momento, pero pues por eso se saca. Yo en lo personal hubiera sacado a Trossard, que es el que les repito que no me estaba gustando,
Y creo que los cambios vinieron de más a menos a lo largo de esos últimos 45 minutos. Creo que ese, jugando ahora sí como 10, estaba muy cómodo, estaba buscando tener posesión, estaba repartiendo el partido. Y Bukayo Saka, que empezó primero por la derecha y ya para el final del partido estaba más por la izquierda, pues desbordando, ¿no? O sea, al final de cuentas no se sintió esa ausencia de Noni Madueke, que era el jugador que estaba desbordando por derecha. También tiene mucho que ver que por izquierda no hacíamos nada. Y bueno, obviamente con Bukayo Saka pues se repite ese patrón. Y se buscó y la desesperación de mi parte, ¿no? Yo creo que de nuestro lado como aficionados es que yo no veo cómo va a entrar ese balón. O sea, ya cuando se empezó a sentir mucho mejor y ahora sí que empezamos a tocar la puerta, empezamos a disparar más, a intentar más, a ser un poco más creativos, la pelota no entraba de ninguna manera. Y ya justamente cuando el árbitro empieza a anunciar los minutos que se iban a agregar, esos minutos que en la televisión mencionaban como los minutos Premier League, antes de eso pues viene este cambio donde ya sacan a Jurrien Timber y entra Gabriel Martinelli. Básicamente toda la carne al asador. El Arsenal no quería meter este partido. Viene esta joya tremenda de parte de Martinelli en un pase filtrado por arriba, gana la posesión y da ese toquecito haciéndole el famoso sombrerito a una torre como Gianluigi Donnarumma y termina anotando el gol del empate. La sensación es ese empate. No diría yo que se siente como victoria. Creo también que el Manchester City pecó de precavido al final del partido. Ya estaba también echándose completamente para atrás. Si de por sí desde el inicio ya había renunciado a la posesión del balón, termina sacando a Erling Haaland, termina sacando a Jeremy Doku, que para mí era uno de los jugadores que nos estaba haciendo lo que quería por esa banda izquierda. La sensación es extraña porque se siente como este alivio de no haber perdido. Seguimos con esta racha de partidos que no hemos perdido contra el Manchester City, pero la sensación también era que siento yo que era un partido ganable, siento yo que era un partido que pudo haber ganado el Arsenal, y creo que ese gol tempranero nos termina de incomodar todo y bueno, pues al final la pelotita no quiso entrar en los primeros 90 minutos porque el gol entra ya en el agregado. Entonces la sensación que me deja a mí grabando esto en cuanto se dio el pitazo final es como una sensación agridulce. No sé ustedes qué sientan, ojalá me lo puedan compartir en los comentarios, pero la sensación con la que yo me quedo es esa, agridulce. Y bueno, al final de cuentas, importantísimo rescatar ese punto. Claramente los 3 puntos hubieran sido mucho mejor por el sentido de que pues estábamos en casa. A ver, el City sí no ha sido sus mejores temporadas, pero venía de ganarle un 3-0 al Manchester United. Y bueno, la sensación es de ese rescate punto porque venimos de un partido en el que el Chelsea perdió contra el Manchester United el día de ayer, el Liverpool termina ganando y sí, se nos empiezan a alejar un poco, sobre todo los Reds, pero bueno, pues al final de cuentas es el primer empate en la temporada, un empate contra un equipo fuerte que yo creo que el Manchester City nunca se tiene que dar por muerto, a pesar de las malas campañas que ha tenido sobre todo la pasada, y en este tampoco han iniciado tan bien. La verdad es que no me voy muy contento, es decir, me voy contento por el empate, pero sí me hubiera encantado y creo que sí era posible que nosotros, más bien que el Arsenal ganara este partido. Pues nada, esas son las sensaciones. Creo que el partido, me atrevería yo a decir que es el peor partido del Arsenal en la temporada. Y espero que se mantenga así. Ya pasó. Que todas estas descontraciones, si hubo un exceso de confianza, obviamente las lesiones, que todo lo malo empieza ahorita. No como tiende a hacer el Arsenal a dejar ir al final de la temporada. Prefiero que empecemos así y ya de aquí sea todo para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Porque
o sea, ahora sí que quitarnos estas malas actuaciones, estos malos momentos. Entonces, pues nada, dejamos el video hasta aquí. Muchas gracias para todos los que lo han visto. Gracias a todos por el apoyo, que han dejado sus likes y sus comentarios. Seguimos con este proyecto. Una disculpa por el video faltante de la Champions League. Espero que no vuelva a pasar. Y nos vemos en el próximo video del próximo partido del Arsenal. Vámonos a editar esto. Chao, chao.